contra raza, los que se tiran de la misma casa son. La gente corre pa' todos lados, ni cuenta se han dado. El hambre vino, miran el camino. Muy buenos días a todos y todas quienes nos escuchan. Esto es Palabreando de Derechos, la radio online del Centro de Estudio y Desarrollo de los Derechos Humanos Sedernos. Este servidor nuevamente hoy los saluda para hablar con ustedes, para palabrear de derechos, con un nuevo tema, un nuevo invitado en el día de hoy. Terror y ruina, busca que busca. Sigue buscando que no se sabe si esto termina, que no se sabe hasta cuándo. Bueno, y a todos y a todas quienes nos escuchan a través de www.palabreando.co, recordarles que pueden participar de esta transmisión en vivo a través de Twitter en Palabreando con W al final. En Facebook búsquenos como Palabreando de Derechos y si desea hacerlo con una llamada en vivo a través de mensaje de texto o WhatsApp, recuerden el número 315-760-4861. Y después se quejan que la vagabunda, y después se quejan que el que roba y tumba, y na na na, y na na na, y na na na, y na na na. ¿Dónde está el encanto de nuestro cielo? Y bueno, hoy vamos a palabrear sobre el derecho a la verdad, ¿no? Un derecho bastante controversial en nuestro contexto. Vamos a contarles de qué se trata este derecho en el marco de lo que son los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, el derecho a la verdad o el derecho a saber que tienen todas las personas del por qué fueron victimizadas, quiénes los victimizaron y a su vez entonces conociendo esto obtener una justicia por su hecho victimizante. Para hablar de este tema nos acompaña en los estudios de palabreando.co Jarel Torrado. Jarel es investigador de la Universidad Industrial de Santander, miembro del equipo jurídico Pueblos. Jarel, muy buenos días, un saludo para la audiencia de palabreando.co. Muy buenos días, Jerry, muy buenos días a todos y todas las personas que nos escuchan. Gracias por la invitación. ¿Sí? Es para nosotros, para el grupo de investigación y para el equipo jurídico Pueblos, un placer estar en el programa. Gracias, Jarel. Jarel, cuéntanos, antes de empezar a palabrear sobre el derecho a la verdad, sobre este grupo de investigación y el trabajo que realizan. Bueno, muy bien. El proyecto de investigación sobre memoria que se desarrolla la Universidad Industrial de Santander se titula Verdad, Justicia y Reparación por el homicidio del dirigente sindical Rafael Jaime Storra, ocurrido en Barrancabermeja 2002. Este pues es un proyecto de reconstrucción de memoria histórica y de acompañamiento a víctimas de lo que llamamos violencia o persecución sindical, ¿sí? Y este caso de Rafael Jaime Storra pues es el primero o uno de los primeros declarado como crimen de lesa humanidad por el Tribunal de Santander. Gracias, Jarel. Bueno, a nuestro oyente recordarles, vamos a palabrear sobre el derecho a la verdad. Jarel, en el marco de el contexto internacional, de los tratados internacionales, ¿qué se concibe como el derecho a la verdad para las víctimas? Bueno, es importante señalar en este punto que el derecho a la verdad ha sido un derecho que principalmente se ha construido de manera jurisprudencial por varios instrumentos y varios sistemas de protección, y en especial quiero hacer referencia al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. En el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, el derecho a la verdad es el derecho que le asiste a las víctimas, bien directas o indirectas, de graves violaciones al DIH, al Derecho Internacional Humanitario, o al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como también a la sociedad, a conocer lo verdaderamente ocurrido en estas situaciones de violaciones a los derechos humanos. La satisfacción de este derecho
conlleva deberes, por supuesto, en cabeza de los estados. Y estos deberes se podrían concretizar en el deber de investigar y esclarecer los hechos, el deber de individualizar a los responsables por los mismos y el deber de difundir públicamente dicha información. ¿Sí? Este derecho a la verdad en favor de las víctimas ha tenido todo un desarrollo pues jurisprudencial, ¿sí? Por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más o menos desde los años 70, desde los años 80, específicamente el año 88, empieza a hablarse en el caso Velázquez Rodríguez, ¿sí? Sobre desaparición forzada, en donde dice que los familiares del estudiante víctima de desaparición forzada poseían el derecho a conocer cuál había sido su destino. Entonces se plantea inicialmente en este caso el derecho a la verdad como una obligación derivada del artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Digamos que este desarrollo jurisprudencial va a continuar para 1998 en el caso Blake, en donde se señala que los familiares de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos poseen el derecho a que los acontecimientos sean efectivamente investigados y los responsables juzgados y sancionados. Entonces, hay un punto muy importante, y es que en el caso Velázquez Rodríguez, ¿sí?, se plantea el derecho a la verdad como una obligación en cabeza del Estado, pero en el caso Blake de 1998 ya no se plantea el derecho a la verdad solamente como una obligación, sino que además se plantea como un derecho real de las personas, es decir, como un derecho humano. Jarel, bueno, hasta el momento nos dices y nos está planteando el desarrollo jurisprudencial, es decir, el desarrollo, nos has dicho que este derecho ha sido desarrollado por una instancia judicial, ¿no?, a través de sus sentencias. Para el caso, en el sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos que nos relatas. Pero también nos dices algo muy importante, ¿no?, que es que este derecho se concibe aún más, ¿no?, que el simple hecho de saber, ¿no?, los familiares por qué los victimizaron, sino que también está relacionado con el derecho a la justicia. Jarel, en estos casos que nos relatas, digamos, son casos que se han venido trabajando en el sistema interamericano ¿contra qué estados? Bueno, básicamente podríamos decir que todos los estados, y es triste hacer este señalamiento, pero todos los estados han sido culpables de ejecuciones extrajudiciales y de desaparición forzada. Entonces tenemos, pues, para seguir pues en la línea de tiempo y de evolución, por ejemplo, para 1997, en el caso Castillo Páez contra Perú, ¿sí?, en este caso pues se condena a Perú, se alegó el derecho a la verdad, ¿sí? Las víctimas pues a través de la Comisión Interamericana alegan el derecho a la verdad, señalando pues lo que ya se había dicho por la Corte en los casos que ya mencioné. Y es curioso que en este caso la Corte Interamericana lo que le dice o lo que señala es que este derecho a la verdad corresponde a un concepto que se está construyendo de manera doctrinaria y jurisprudencial. Entonces vemos como la misma Corte está reconociendo que está creando derecho, y creando derecho de una manera personalmente muy válida, ¿sí?, y que hace parte de las funciones. Muy bien, para el año 2000, y digamos que uno de los puntos o de lo que llamamos cuando creamos líneas jurisprudenciales un punto de quiebre, en la sentencia de Durán Ugarte, que es un caso sobre ejecuciones extrajudiciales, se avanzó muchísimo ya en el criterio establecido en el caso Blake, recurriendo a la construcción, digamos, de lo que sería más adelante la base del derecho a la verdad dentro del sistema interamericano, y se dice que el derecho a la verdad proviene de la conjunción del derecho a las debidas garantías judiciales y del derecho a la protección judicial. Y este derecho le asiste a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos
que fueran investigadas pues por el Estado. Así es, muchas gracias a nuestros oyentes, a las personas que han sido victimizadas en el marco del conflicto, que son víctimas de violaciones a los derechos humanos. Entonces es un derecho que les asiste, ¿no? Esto nos abre el diálogo también a concebir otros derechos, ¿no? Hoy, Jarel, de nuestra realidad, pues sabemos que se hace mucho énfasis en el derecho a la reparación, por ejemplo. La justicia se mira como algo rutinario, a pesar de que realmente sea muy lenta, realmente, con unos niveles de impunidad, pero del derecho a la verdad se dice poco, no se dice poco. Es muy importante esta ampliación que tú nos haces del derecho a la verdad en el sistema interamericano, porque las víctimas pueden hoy concebir, ¿no?, como un derecho propio también de todos y todas. Jarel, en el marco nacional, ¿no?, este derecho, ¿cómo lo concebimos?, ¿no? Sí, bueno, hay algo antes de responder a la indagación sobre el marco nacional del derecho a la verdad. Algo que mencionas que es muy importante, y es que este derecho le asiste a las víctimas, y en este sentido el derecho a la verdad no solamente es un derecho que le asiste a los familiares, digamos que los familiares víctimas y a las víctimas de manera directa, sino también a la sociedad en general. Y entonces se ha dicho que el derecho a la verdad tiene dos elementos: un derecho de carácter individual, ¿sí?, y un derecho de carácter colectivo. Y este derecho de carácter colectivo va a ser desarrollado en varios casos, por ejemplo en el caso Bamaca Velázquez, en el caso Niños de la Calle, en el caso Barrios Altos, ¿sí?, entre otros. Y de esta doble condición que tiene el derecho a la verdad, pues deriva también el derecho a la memoria y pues otros derechos fundamentales. Hay algo que mencionas también muy importante, y es que el derecho a la verdad inicia a ser desarrollado a través del derecho a la reparación, ¿sí? Dentro de las sentencias, principalmente del sistema interamericano, lo que se dice es que este derecho a la reparación implicaba, ¿sí?, que las víctimas tenían derecho a saber qué había ocurrido, ¿sí? Entonces se le coloca pues como una obligación en cabeza del Estado, pero más adelante, especialmente después del año 2002, después del caso Bamaca Velázquez, se va a decir, además de que es un derecho que está íntimamente ligado con la reparación, se va a decir que hay una conjunción entre el derecho a la verdad y el derecho a la justicia, de manera que no puede existir derecho a la justicia sin que se haya satisfecho el derecho a la verdad, y pues viceversa, no hay verdad sin una correcta aplicación pues de justicia. En el ámbito nacional, pues el derecho a la verdad tiene varios desarrollos, ¿sí? Me gustaría pues mencionar que la jurisprudencia constitucional ha partido de una interpretación armónica de algunos artículos, entre ellos pues el artículo 1, 2, el 15, el 21, el 93, el 229 y el 250 de la Constitución. Y la Corte Constitucional, al hacer esa interpretación, también hace referencia pues a los lineamientos trazados por el derecho internacional humanitario y a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Y en ese sentido incorpora los elementos que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues a la jurisprudencia nacional, ¿sí? Y ha establecido varios criterios jurisprudenciales, especialmente ha establecido alrededor de 11 criterios jurisprudenciales sobre el derecho a la verdad, ¿sí? Esto lo hizo pues en la sentencia de constitucionalidad, ¿sí?, que analiza un poco pues lo que es la ley de víctimas y restitución de tierras. Dice que el derecho a la verdad, esta sentencia se encuentra consagrada en los principios 1 a 4 de los principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, ¿sí?, y encuentra su fundamento en el principio de la dignidad humana, en el deber de la memoria histórica y de recordar, y en el derecho al buen nombre y a la imagen,
Sí. Entonces vemos ahí cómo ya se enlazan el derecho a la verdad y el derecho a la memoria, solamente en el primer criterio pues de interpretación. Conjugando otros derechos, ¿no? También. Sí, sí, por supuesto.